Em, Recapitulamos. Hemos hablado del grupo de decolonialidad, ¿cierto? Que tiene una perspectiva sobre la realidad em, desde la noción de colonización, ¿cierto? Apunta a una filosofía situada y lo que viene de ahí, una política, una economía, una ética, una jurisdicción, etcétera, una legalidad. Eh, sí, una construcción de sociedades, ¿cierto? Y pensar las sociedades desde, mm, desde una situación local, ¿no? Y esa situación que al menos el grupo de colonialidad em, da cuenta es la situación de pueblos del sur, ¿sí? Que creo que esto yo se los mencionaba ya en otra clase, pero es la idea de em, el sur como aquellos lugares que fueron colonizados, no solamente un sur geográfico, sino que un sur, como le llaman, epistemológico, es decir, un sur que ha sido colonizado por estas distintas culturas que fueron em, invadiendo, ¿no? E intentando conquistar terrenos que no son conquistables. Em, Bien, este grupo yo les mencionaba que nos va a servir para darle una vuelta al concepto de diversidad, ¿cierto? Pero previo a eso yo les comentaba que, mm, que hay una noción de la cultura, ¿cierto? Con respecto o sea, desde este grupo que nos ayuda también para llegar a la palabra diversidad. Em, yo les comentaba que una cultura y va a entenderse es como la expresión de resultado de un ejercicio humano, ¿cierto? Y esto podría ser también lo que yo les mencionaba, desde ideas, pensamientos filosóficos, desde obras de arte, desde construcciones o mejor dicho, como mecanismos de hacer política, sus economías, etcétera, ¿cierto? Sus modos de organización, todo lo que de ahí surja de ese ejercicio humano. Em, y ahí comprendíamos que, claro, desde esta mirada así, la cultura era distinta en distintos grupos humanos porque cada cual desarrollaba sus propias intenciones o sus propios deseos, ¿cierto? Les mencionaba que teníamos culturas que cuidaban más el medio ambiente, hay culturas que les gusta consumir, ¿cierto? Culturas del consumo, culturas de, no sé, de lo virtual, no sé, ahí tendríamos que empezar a categorizar, pero lo más típico es como decir culturas que son em, que tienen rasgos más característicos. Em, culturas invasoras, creo que ya lo mencioné, y lo mencionaba como ejemplo los hechos que suceden en Israel o Palestina, donde hay una ocupación del pueblo hacia el pueblo palestino y una expulsión hacia el pueblo palestino del lugar donde estaban, ¿no? Em, Mediante armamentos de guerra, ¿cierto? De alto calibre. Em, la situación, entonces yo preguntaba es cómo convivir en eso, ¿cierto? Cómo lograr una convivencia dentro de todas estas culturas que muchas de ellas tampoco creen en la legalidad y mucho menos en este decreto de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Em, Bien, hay distintos también em, les mencionaba que habían al menos tres mm, fórmulas para comprender entonces este diálogo, este encuentro entre las culturas, ¿sí? Lo que apunta precisamente el grupo de colonialidad, este grupo que les cuento, em, apunta a que efectivamente se desarrolle un diálogo de saberes, ¿sí? Es decir, que las distintas culturas comiencen realmente a dialogar o a intercambiar saberes, ¿sí? Intercambiar saberes para poder construir un planeta o una raza, o no sé si una raza, pero una especie humana que sea acorde al planeta, ¿no? Si es que podemos lograrlo luego de esta pandemia. Eh, entonces, claro,
surgen tres modos de ver las relaciones entre culturas. Em, Uno de ellos era el concepto de multiculturalidad, yo les mencionaba, multiculturalismo. La noción de multiculturalidad, ¿cierto? Desde el grupo, desde la decolonialidad, ¿cierto? Em, Se puede comprender como una suerte de radiografía de lo que hay en términos culturales. Em, a mí me suena más, y sobre todo comprendiendo este lugar, ¿cierto? Como que el concepto de multiculturalismo em, describe, ¿sí? ¿Y qué es precisamente lo que describe? Lo que yo les acabo de decir. Hay una multiculturalidad, eh, hay una multiculturalidad existente o existen múltiples culturas, ¿sí? Es una suerte de descripción de la realidad, es una suerte em, de, de, de solamente mención, ¿sí? Creo que con el último concepto al menos va a entender un poco mejor esta fórmula, ¿no? Em, el concepto de multiculturalidad entonces se entiende como un diagnóstico del cultural de, de la especie humana, ¿no? Diagnóstico cultural de la especie humana. Hay múltiples culturas, ¿ok? Estoy hablándolo así igual muy muy grosso modo, ¿no? Como no tanto profundizar sus raíces analíticas, pero es eso. Em, Luego surge otro concepto que es el concepto de interculturalidad, ¿sí? Tenemos el concepto de multiculturalidad o multiculturalismo e interculturalidad o interculturalismo. Em, el concepto de interculturalidad conlleva dos, em, dos fórmulas, ¿cierto? Por eso decimos que son tres, ¿no? Está el concepto de multiculturalidad y el concepto de interculturalidad A y B, ¿ok? El concepto de interculturalidad A vendría a ser la interculturalidad funcional y el concepto de interculturalidad B sería interculturalidad crítica. Tenemos entonces multiculturalismo, interculturalidad funcional e interculturalidad crítica. La idea de interculturalidad surge desde unas movilizaciones en los años 60, ¿cierto? En Ecuador, surgen de distintos lugares de resistencia, ¿cierto? Frente a, entre otras cosas, el capitalismo depredador, ¿no? Que ha hecho estragos en distintos pueblos y en distintos poblados de la región, ¿no? Me refiero no a la región de Arica solamente, sino que a la región Latinoamérica, ¿sí? Luego ahí vamos a quizás a ocupar más el concepto que se usa también actualmente, que es Abya Yala, que también corresponde con esta misma mirada lo anticolonial, ¿no? Em, entonces, claro, este concepto surge desde distintas luchas de resistencia por esta región, ¿cierto? Em, Contra distintas mineras, contra distintas empresas o fábricas o lugares donde se estaba estableciendo el extractivismo como modo económico, ¿cierto? O sea, el extraer los productos sin pensando como que el mundo no se va a acabar. em, o que los recursos no se van a acabar, ¿cierto? Em, bueno, surge entonces esta idea de interculturalidad en las distintos lugares de conversaciones
entre los agentes que estaban ahí, agentes políticos, las organizaciones, los- sí, su mayoría también tenían este carácter y esta característica que es de ser indígenas, em, que es uno también de las, de las características culturales que también ha sido esclavizada y sometida, ¿cierto? Em, colonizada por sobre todo con respecto a pensamientos también y ideas. Entonces surge el concepto de interculturalidad como una, como una fórmula para, para la relación entre las culturas que se estaban dando, ¿no? Ahí recordemos que hay muchos tipos de culturas y muchos pueblos distintos en los sectores más al norte de Arica, hacia la cordillera y bueno, por todo el Amazonas también y más para el norte. Hay muchas expresiones culturales distintas. em, Surge el concepto de interculturalidad como este diálogo de saberes que yo les mencionaba, ¿cierto? Ya no hay solamente una idea de diagnóstico de la realidad, ¿cierto? O sea, la realidad es multicultural. Y entonces, cómo se desarrolla y cómo se encuentra, se habla de la interculturalidad como, como el lugar o como un proceso en que estas distintas culturas van a intercambiar saberes, interrelacionarse, ¿cierto? Y eso implica también una interrelación a nivel subjetivo personal, ¿sí? Em, Se mezclan las ideas, ¿cierto? Se mezclan las construcciones del mundo, ¿cierto? Las cosmovisiones, los mitos que podamos tener, las leyendas que podamos haber escuchado, o las ideas de cómo es el mundo, ¿cierto? O cómo es el cosmos incluso, o qué es lo más importante en el planeta. Todas las ideas se vuelven se pueden encontrar, ¿cierto? Esa es la propuesta. Sucede que en ciertos países, ¿cierto? Se empezó a utilizar este concepto que había nacido desde las luchas de resistencia, se empezó a usar en, en, en mecanismos oficiales. Em, Me refiero a situaciones de gobierno, de gobernanza, municipios. Empezaron a ocuparse el concepto de interculturalidad y un poco en ese tipo de política, de hacer política, como también está ligado mucho a la votación representativa y al lograr intentar em, captar gente que les siga y que les vote finalmente, ¿cierto? Sucede mucho que algunos conceptos de análisis o algunas luchas se desvirtúan porque también caen en la idea de la publicidad, ¿no? Como esta, eh, caen en el hacer las cosas para ganar más representatividad em, entonces, claro, este concepto comenzó a ser usado eh, y empezó a ser usado en distintos espacios oficiales de hacer política y, o llamados oficiales también, ¿no? Em, y empezó a tener un carácter funcional. Es decir, lo mismo que pasa acá o que empezó a pasar en Chile acá al menos hace un tiempo, cuando empieza también a hablarse de la interculturalidad, pero en el fondo también es como para responder a, a ciertas demandas, pero o para también responder con ciertas disquisiciones como legales más amplias, pero en realidad no había un verdadero sentido de parte de, de los gobiernos, del Estado, ¿cierto? De un reconocimiento oficial o un reconocimiento real de las distintas culturas para luego comenzar un proceso de interculturalidad, ¿sí? ¿A qué me refiero? Y es como, bueno, en Chile habían casos muy patentes que son los que yo ya les he comentado, pero como, claro, tenemos proyectos de interculturalidad en términos educativos, ¿cierto? Pero el mismo Estado seguía teniendo prácticas de vulneración de derechos en los lugares donde se concentraba mayor población indígena, ¿no? O distintas culturas, ¿no? Y había represión, había allanamientos, como hasta hoy se hace, hasta ayer se hizo en ciertas localidades, ¿cierto? En ciertos lados.
Entonces se sigue, claro, allanando ciertos lugares donde supuestamente ahí es donde debe haber el diálogo, ¿cierto? El verdadero intercambio cultural, pero claro, sí, se sigue habiendo situaciones de violencia de parte del Estado mismo. Por eso digo que eso es uno de los claros ejemplos de la interculturalidad funcional, ¿no? Se ocupa el concepto em, para atraer gente para ganar representatividad, pero sin embargo no hay un real compromiso con la situación que se vive en distintos pueblos, ¿no? Que están viviendo distintos pueblos, que situaciones de represión y situaciones también de matanzas, ¿no? Que están matando gente. Entonces, claro, eh, por eso también se hace la diferencia, al menos un pensador boliviano hace la diferencia entre esta noción de interculturalidad funcional e interculturalidad crítica. Y la interculturalidad crítica precisamente es la que realmente tiene su postura contra em, contra cualquier organismo, contra cualquier organismo, contra cualquier eh, ordenamiento jurídico que atente contra la verdadera autonomía de ciertos pueblos, ¿no? Em, y de los pueblos que han sido históricamente más em, atacados, vulnerados en sus derechos, etcétera. El concepto entonces de diversidad, em, y aquí está lo interesante quizás que va con otras nociones de diversidad que a veces se acercan más a la liberalidad o también al concepto más primitivo que yo le mencionaba como multiculturalidad, ¿no? Em, hay una, fuera de este análisis de este grupo, ¿cierto? De la decolonialidad, podríamos decir que la diversidad, ¿cierto? Es que somos todos distintos, ¿no? Somos todas las personas, somos distintas. em, Cada cual tiene sus fórmulas, formas de hacer, ¿cierto? Em, que incluso las culturas son distintas, ¿cierto? Em, el problema quizás de una noción así de diversidad es que no le haya o no le da no da cuenta del peso jerárquico que puede existir entre todas estas cosas distintas, ¿no? Em, yo les mencionaba que, que cada cultura es distinta, ¿cierto? Cada cultura tenía sus modos de hacer, ¿cierto? Y eso implicaba también unas personalidades, ¿cierto? Implica que cada persona también dentro de una cultura va a tener su fórmula también de estar ahí en el mundo, que va a estar muy, muy permeado por el lugar del que están rodeados. Em, Podríamos también decir que hay ahí diversidad em, en términos culturales, después podemos hablar en términos psicológicos, ¿cierto? Lo cual complejiza aún más la situación como en términos prácticos de desarrollo de sociedades. Em, Hablamos también de diversidades en términos de capacidades em, o habilidades, ¿sí? Físicas, físico-motoras, ¿cierto? Em, Hablamos de diversidad en términos de orientaciones sexuales, ¿cierto? O identidades sexuales. em, Incluso identidades asexuales, ¿no? O no sexuales. Hablamos de ese tipo de diversidad, ¿cierto? Hablamos de diversidad de multiplicidad de, de individualidades, de subjetividades. Ahora, desde este paradigma un poco, de esta mirada de la colonialidad, ¿cierto? No basta solamente con mencionarlo, ¿cierto? No hay mucho que decir, o sea, ya es un gran avance para
cognición humana que empecemos a reconocer que somos las personas distintas, ¿cierto? Y no creer que todos tenemos que ser iguales y todos debemos ser iguales. Sin embargo, ¿qué pasa cuando precisamente le cargamos de historia este concepto de la diversidad, ¿cierto? O a esas personas que son diversas, o que es todas en realidad, o las culturas que tenemos distintas también fórmulas de ser, les cargas de historia, las cargas de relaciones, interrelaciones con otras culturas, ¿cierto? Porque precisamente hay una situación que esta diversidad em, no dice que sí podría decir, que es la idea o la relación entre entre estas distintas, distintos elementos que componen esa diversidad. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué relaciones jerárquicas hay entre ellas? Y ahí está el problema, mm, porque sí hay relaciones jerárquicas, porque sí hay relaciones de poder entre ellas, ¿sí? Hay lugares donde sí se protege más que otros lugares, ¿cierto? Aunque dos personas sufran la misma vulneración de derechos, hay precisamente por estas distinciones culturales, por estas distinciones políticas que se han hecho, por esta diversidad política que se ha desarrollado, no podemos decir que todas las personas son de hecho iguales, ¿ok? O sea, esa idea de diversidad em, eh, apunta y debería apuntar precisamente a la idea de no solamente la diferencia, ¿cierto? O sea, o la distinción, sino que a la diferencia, perdón, ¿sí? No hay solamente una distinción, sino también una diferencia. El concepto de diferencia nos sitúa siempre en una idea de comprender desde relaciones, ¿cierto? Em, es un concepto que alude a, a una situación de distinción, pero una distinción que al menos hay dos elementos que están ahí interactuando. La diversidad entendida no desde ahí es solamente un diagnóstico que no nos puede servir de mucho. O sea, podríamos ya decir, ok, esta persona es distinta a esta, claro, ya, esta persona tiene tales rasgos, ¿cierto? Y podrían hacerse políticas públicas al respecto o ciertas legalidades. Pero hay que, al menos yo también comprendo y se comprende esta idea desde de la diversidad en términos de diferencia, porque hay un sistema, ¿no? Hay un sistema, em, un sistema que tiene sus redes, ¿cierto? Y que cada elemento tendría su función dentro de ese sistema. Y si hay una transformación en uno de los elementos, se transforma varias partes del sistema. Em, Bueno, también no olvido que hoy no olvidamos que, que parte del análisis también de este grupo surge por la noción de sistema mundo, ¿no? Surge la idea de hacer pensamiento y de pensar la realidad desde un sistema mundo, em, no de localidades atomizadas, ¿no? Sino que hay interrelación entre todos los elementos que están, que están interactuando y sobre todo también hay relaciones, ¿cierto? Y lamentablemente hay varias de estas relaciones son relaciones jerárquicas que existen eh, entre, entre distintos tipos de racializaciones, ¿cierto? Entre distintos tipos de escolaridades, entre distintos tipos de sexualidades, ¿cierto? No sé, Em, hay relaciones también jerárquicas en términos de animalidades, incluso así como especies animales. Son distintas las relaciones de jerarquía que se establecen, ¿sí? Em, por ahí se menciona, y es como el clásico modelo sistemático que se dice que estamos en un modelo heteropatriarcal blanco, ¿no? O hetero blanco patriarcal
como donde la primacía del hombre blanco hétero es como lo que se ha vivido hasta al menos el siglo XX. Ahora estamos recién entrando en el siglo XXI y vamos a ver cómo se desarrollan estas relaciones jerárquicas. Em, pero claro, no se puede obviar eso en el momento de decir diversidad, porque si decimos diversidad solamente como si hay hubiese sí, distintos elementos, sería un poco negar y ocultar que hay toda una trama, un entramado detrás de relaciones jerárquicas, ¿cierto? Horizontales o verticales también incluso, em, que van a situar cada distinción o cada diferencia, ¿cierto? En un lugar preciso, ¿cierto? Y, y, mm, y eso hay que tenerlo menos en cuenta al momento futuro de cualquier alegato, cualquier cosa que se pueda, o cualquier proyecto que se pueda hacer para intervenir en una situación así entre, entre jerarquías, porque, claro, hay que comprenderlo un aspecto más em, sistémico al menos que solamente atómico, ¿no? Bien, ¿preguntas? No, no hay preguntas, parece. ¿Me escuchas? Escucho. Es que yo tengo como una confusión. Yo sé que en una sociedad globalizada hay como un intercambio de muchas culturas y existe diversidad, pero esta cada vez que pasa el tiempo se va homogenizando. Ujú, Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se habla de diversidad en una sociedad globalizada donde cada vez se va homogenizando más? ujú. ¿Me entiendes? Sí, comprendo. Me había hecho otra pregunta antes también, pero la olvidé. O había hecho algo habías mencionado. Sí, sobre la palabra diversidad, Ya, cómo se trata de concepto como en la práctica. claro. Em, Bien, mundo globalizado. Es que, claro, se habla de la cultura global, ¿no? Hay una idea de esta de lograr la cultura global que va a suceder en algún momento, ¿cierto? Es la apuesta que al menos algunos plantean. No recordaría autores, pero sí lo he escuchado mucho, esta idea de la cultura global que está relacionada con la aldea global, ¿no? Como que en un momento dado estas relaciones tecnológicas y todo eso nos va a llevar a eso que, que sería homogéneo. Em, ¿Qué sucede ahí? Ya, si eso sucede, ¿cierto? Si eso llegase a ocurrir, porque todavía no estamos viviendo en una globalización total. Entonces sí tiene sentido al menos hasta ahora hablar de diversidad, ¿sí? Em, Porque sí hay grupos que tienen costumbres muy distintas a las que al menos hemos desarrollado nosotros como cultura semi-occidental o pseudo-occidental, ¿cierto? Pero en realidad es bastante de acá, ¿cierto? No, como con muchas mezclas místicas también, incluso que, que supuestamente el occidental ha derribado, ¿no? Em, o mágicas, no sé. Eh, yo creo que se mantiene, ¿no? Se mantiene todavía esa situación de diversidad, pese a que estamos avanzando a eso. Me pregunto si es que se logrará, porque igual hay un componente súper importante en la construcción de las culturas que es el lugar donde se habita. Y sabemos que los lugares donde habitamos no son los mismos. eh, Porque mientras acá están haciendo, no sé, 18 grados, ¿cierto? Supongo, no sé. Abajo, para el sur, ¿cierto? Para la Antártica, no sé.
si es el norte o el sur ya, pero para ese lado hay, no sé, -30 en la Antártica debe haber, o -20 grados, y hay gente viviendo ahí, ¿cierto? Em, o en otro lugar deben estar haciendo 30 grados ahora, ¿cierto? Y hay gente viviendo ahí. Y por eso digo, como el lugar en el que se habita, no solamente, porque son condiciones climáticas, son condiciones eh, terrenales, o estoy hablando de territoriales, así como muy concretas, que te llevan a un desarrollo eh, específico de tus relaciones, ¿no? Un desarrollo específico de tu forma de incluso de hasta de hablar, ¿cierto? Em, y eso no sé si se logre borrar quizás soy un esperanzado, no sé, pero no sé si se logre borrar con este movimiento tecnológico, em, o virtual, no sé, como suponiendo que por ahí va la globalización también, porque, claro, quizás la tecnología o el internet o esto está. Bueno, estoy hablando de eso también, pero también ahí está la otra situación de la economía que es global también, como el que fabriquen unos productos acá y los envíen a China o al revés, ¿cierto? Se envíe desde China a lugares acá o se empieza a mover las mercancías por todos lados, también es una situación de globalización. Ahí habría otro problema, o habría otra, podríamos hablar de otra, pero no sé si dejaríamos de hablar de diversidad. Son las 9:11. Si no hay más tiene otra pregunta, dejamos, Creo que sí, es una pregunta, pero para la próxima clase. ok, lo voy a dejar. ¿Me, usted me podría responder para la próxima clase cómo sería un mundo globalizado sin capitalismo? Ah, wow, ya, no sé si te la voy a responder a la otra clase, pero podría darle una vuelta, ¿ya? No sé si es una pregunta bastante profunda y amplia e interesante, pero no sé si Muchas sea para arreglar, Mm. así de buenas a primeras, ¿sí? Voy a darle una vuelta. Profesor, Sí, Lila. una pregunta, buenos días. Eh, ¿Qué sabe usted en cuanto a las evaluaciones o las pruebas? Sí, gracias por recordarme eso. El día 23 de junio va a ser la primera prueba. Ya está estipulado. Em, Está recandelizado, porque dijeron que había suspendido todo lo que había en el calendario y que miren, me llegó un mensaje ayer y yo no sabía si era, porque esta información me la dieron el 23 de junio. No, ustedes son sí, el día martes, 23 de junio. Em, Me la dieron hace muy poco y después me llegó este correo y yo no asumí que este había sido eliminado. Miren, por mientras el 23 de junio voy a corroborar y mañana les aviso. ¿Sí? ya, profesor, gracias. Ok.